buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Nos toca a nosotros, creo, empezar el primer taller. Aquí a mi derecha, en estos momentos, presento al compañero Juan Carlos García Funes, miembro del Foro por la Memoria de Segovia, es licenciado en Historia y ha participado en diversos trabajos colectivos y sobre el tema de la represión franquista en Segovia y sobre la cárcel de los presos de la cárcel segoviana, una serie de exposiciones que se han montado allí por parte del Foro por la Memoria de Segovia y algunas otras cosas más, ¿no? Es también miembro de la Dirección Federal del grupo de 9 personas que somos miembros de la Dirección Federal de la Federación de Foro por la Memoria, ¿no? Quiero transmitiros un saludo en nombre de la Federación, agradecer a los compañeros que están colaborando con nosotros, los compañeros de la Cátedra de Memoria de la Complutense, al Ayuntamiento de Ribadavia, Madrid, y a mucha gente que ha colaborado y que ha hecho posible que hoy podamos juntarnos aquí para conocernos, para trasladarnos ideas unos a otros. Quiero deciros también que uno de los planteamientos fundamentales que tiene la Federación es que vamos a hacer una recopilación de todos los correos electrónicos de todas las personas que vais a participar en este congreso y que queréis dejar vuestro correo electrónico y vuestras señas personales, tanto las personas individuales como miembros de las asociaciones, en el sentido de que al final nos conozcamos un poco todos y que todo el mundo tengamos un conocimiento de quién está interesado por tal tipo de tema, por tal otro, quién lleva tal asunto o quién en determinado punto del país o en determinado lugar pertenece a una asociación de memoria histórica o a una memorial de una fosa común o tal. Por si es algo necesario, si en algún momento necesita contactar para poder realizar algún tipo de trabajo o necesita tener conocimiento de lo que pueda estar pasando en un sitio o en otro, ¿no? Yo creo que para que os planteéis, porque hemos dividido en 3 talleres y empezamos con el tema de verdad, los siguientes son de justicia y el tercero es el de reparación, es que eso es lo que se basa en nosotros como federación trabajamos siempre con un informe de Naciones Unidas, que es el informe Joinet. Se puede descargar yo creo que está en nuestra web, Joinet, con J, supongo que se pronunciará Joanet o algo así porque lleva el nombre del relator belga de Naciones Unidas que que presentó el informe, ¿no? El informe se llama La Administración de la Justicia y los Derechos Humanos de los Detenidos, la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos. Informe final elaborado y revisado por M. Joinet en aplicación de la decisión 1996-119 de la subcomisión, que es la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Nos encontramos con que ellos definen con los 3 derechos fundamentales de las víctimas de agresiones de derechos humanos, el derecho primero al de la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación, ¿no? Yo creo que el sentido de por qué estamos aquí, antes José Luis en la rueda de prensa, José Luis Moga en la rueda de prensa, ha dicho que también deberíamos, en torno a estamos aportando ideas para intentar sacar un común denominador de todas las diferentes asociaciones y personas que estamos aquí, en definir por qué estamos reunidos defendiendo a estas alturas, 30 y tantos años después, los derechos de las víctimas del franquismo, ¿no? Como sabéis, pertenecemos a muy diferentes asociaciones, unas que tienen un carácter local, otras que tienen un carácter sectorial, los de los niños de Rusia, los brigadas internacionales, o sea, muy diferentes organizaciones en cuanto a colectivos que tratan, en cuanto a planteamientos, a orígenes incluso de causas fundacionales por unos partidos políticos, por un sindicato, o sea, somos el movimiento social por la recuperación de la memoria es inmensamente plural, ¿no? Pero yo creo que podemos encontrar una serie de comunes denominadores de por qué estamos haciendo estas cosas, qué nos interesa y cuál es la imagen o cuál es el objetivo que queremos dar a la sociedad y por qué nos juntamos y cuáles son nuestras reivindicaciones y cuáles son lo que pretendemos. Y yo creo que en estos 3 talleres vamos a intentar sacar ese planteamiento, al menos intentar ponerlo en común, ¿no? Como estaba comentando, yo creo que deberíamos partir de un concepto fundamental. Digo, para que veáis, vamos a trabajar en este taller fundamentalmente conceptos surgidos elaborados por las propias Naciones Unidas, no vamos a planteamientos particulares de nadie, ¿no? Entonces, el concepto de víctimas, que define en la resolución 4034 de 1985 la Asamblea General, dice: se entiende por víctimas a las personas que, individual o colectivamente, hayan padecido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos y libertades fundamentales que afecten su dignidad, incluidas todas las acciones que proscriben el abuso de poder. Además, que la expresión víctima se incluye, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Eso es una definición
exacta, muy interesante, muy importante. Y por ejemplo, a mí una de las dos que se me pasa es por qué en España se está legislando a favor de unas víctimas, por qué no se legisla a favor de otras víctimas cuando todas entran perfectamente en este concepto de víctimas, el concepto de víctima de Naciones Unidas. Y es un elemento que yo creo que podemos luego hablar o desarrollar después, ¿no? Hay otro concepto que va paralelo a las víctimas, que es cuando a la víctima no se les hace justicia, ¿no? Cuando no tienen reparación, no tienen justicia efectiva, justicia judicial, cuando no tienen acceso a la verdad, ¿no? Y es que ¿por qué? Porque existe la impunidad, ¿no? Otro concepto de Naciones Unidas, ¿cómo define la impunidad? Dice, la impunidad se define por la ausencia, de jure o de facto, de la imputación de la responsabilidad penal de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de su responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, de modo que aquellos escapan a toda investigación tendente a permitir su imputación, su arresto, su juzgamiento y, en caso de reconocerse su culpabilidad, a su condena a penas apropiadas y a reparar los perjuicios sufridos por sus víctimas. Yo creo que es otro concepto muy interesante que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Las Naciones Unidas dice que el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, el significado que tienen los tres conceptos juntos son que los poderes públicos tienen la obligación de respetar, proteger y materializar el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a interponer recursos efectivos frente a tales vulneraciones. Así queda reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales, ¿no? Y yo creo que en este sentido deberíamos analizar cuál es la causa por la cual las víctimas del franquismo no tienen o no han conseguido ese acceso a que el Estado español en su caso haga efectivos esos derechos hacia ellos. Concretando, el derecho a la verdad, en la parte que nos corresponde al taller que estamos llevando nosotros, la ONU, voy a hablar de unas definiciones que hace la ONU y por otro lado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Más o menos sobre diferentes temas o diferentes aspectos que yo creo que definen cuáles son los motivos fundamentales en qué se sustenta el derecho a la verdad, ¿no? El derecho de las víctimas a la verdad se traduce en un deber de memoria para los poderes públicos. Los poderes públicos tienen deber de memoria. Han de facilitar la búsqueda y la difusión de la verdad en aras de su incorporación a la memoria colectiva. Esto, por ejemplo, daos cuenta que entra de lleno en conflicto con el preámbulo de la Ley de Memoria Histórica, que dice que la memoria por la que trabaja el Estado español es la memoria personal y familiar, ¿no? Estamos aquí hablando de poderes públicos que han de facilitar esa búsqueda para el sentido del objetivo de la memoria colectiva, ¿no? Y dice, la asunción de la verdad en esa memoria colectiva no depende del paso del tiempo, sino de la integración de la verdad en las políticas públicas. Es decir, aquí nos dicen que el tema de la víctima del franquismo pasó hace cosa de 75 años, como estamos en un asunto tan lejos, y eso ya no queda nadie, no sé qué tal. Podemos encontrar, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda o el caso de Australia con el tema de las generaciones perdidas que se remontan a principios del siglo XX. No tiene ningún problema, ya han hecho una política de reparación, de justicia y de verdad de carácter estatal, unas políticas públicas estatales bastante profundas y bastante serias, ¿no? Y con el fin de pasar y el objetivo de las políticas públicas de verdad, activando la participación social con el fin de pasar de una memoria de los hechos a una verdad moral que constituya parte de la memoria colectiva, ¿no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en diferentes sentencias define algo tan importante que la búsqueda de la verdad histórica forma parte integrante de la libertad de expresión. En un país puede definir como la libertad de expresión, la libertad de prensa tal, se puede tener, pero si no hay memoria colectiva en búsqueda de la verdad histórica, el concepto propio de libertad de expresión queda bastante menoscabado, ¿no? Y luego, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también en otro tipo de sentencias, ha establecido explícitamente la obligación por parte de los Estados de facilitar el trabajo a los historiadores y a las organizaciones que se dedican a la recuperación de la memoria histórica. Yo creo que es un tema bastante interesante que define de manera clara cuál es el sentido de por qué la inmensa mayoría de nosotros, por lo menos la gente que estamos trabajando en la memoria, y yo supongo que prácticamente todos vosotros, puesto que estáis suficientemente interesados como para venir para participar en este curso, pues en el sentido por qué estamos aquí, cuál es el objetivo que tenemos.